Conseguí un nuevo trabajo como guardia de noche en un cementerio extraño. Me dieron una lista de reglas aterradoras que seguir. Ay, ahora yo lo escucho sonar constantemente. Incluso mientras duermo veo la luz al cerrar los ojos, con ese miserable resplandor verde de reinos imposibles. La verdad es que no sé si es real o solo está dentro de mi cabeza, pero lo que sí sé es que estoy en peligro inminente. Lo siento por no dar un poco de contexto. Hola, me llamo Ben, y por si pasa algo, necesito grabarlo todo. Necesito grabar lo que vi, o al menos creo haber visto. Que me creas o no, eso depende meramente de ti. Sé que lo que voy a describir puede parecer una locura. Hace un rato habría dicho que era imposible. Sé que debería haberme marchado al ver las señales de alerta y las red flags. Debería haber hecho caso a mi instinto. A veces el trabajo simplemente no vale la pena, independientemente del sueldo. Pero ahora temo que lo que vi anoche me esté viniendo encima en este preciso instante. Debí haberme ido en cuanto escuché sonar las campanadas. Todo empezó hace 2 semanas. Perdí mi empleo en lo que se suponía era el último empleador confiable de la ciudad y estaba buscando trabajo. Ya habían pasado 2 meses desde que la fábrica había cerrado, y el trabajo que tenía desde que me gradué de la preparatoria se había esfumado. Por primera vez en años estaba desempleado, y mis ahorros estaban evaporando rápidamente. No era precisamente malo con el dinero, pero no tenía familia ni responsabilidades y gastaba todo lo que yo tenía en lo que quisiera. Apenas había trabajos de medio tiempo con salario mínimo. Mientras buscaba lugares que contrataran en internet, me di cuenta de que había recibido un correo electrónico muy raro. Casi lo borro por costumbre, pero vi que era un anuncio de LinkedIn. Decidí mirarlo y me llamó la atención el cual decía: se busca personal de seguridad para el turno de noche en el cementerio Aurora Ridge. Llama para más detalles. No se requiere experiencia previa en seguridad. Debajo del mensaje aparecía un número 01800 en lugar de un código de área local. Hoy me alegró ver una posible oportunidad laboral que se me había presentado ahora. Nunca se me había ocurrido buscar trabajo de seguridad y mucho menos en un lugar como un cementerio. Al principio me resistí, no porque me dieran miedo los cementerios, sino porque me parecía un poco raro. Me preguntaba por qué un cementerio tendría un vigilante nocturno. Pensé que la mayoría de los lugares tendrían sistemas de seguridad que se encargarían de esto. A pesar de mi preocupación, decidí llamar al número indicado. La línea sonó 1 minuto antes de saltar al buzón de voz pidiéndome que dejara mis datos. Me interesó lo suficiente como para acceder, pero casi lo descarto después de eso, pensando que no me responderían. Para mi sorpresa, en cuestión de menos de 15 minutos yo recibí la llamada. El hombre al teléfono tenía una inflexión extraña en la voz, como un acento un poco fuera de tiempo. Sin embargo, fue educado y parecía contento de que alguien lo hubiera contactado para hablarle de la oferta. Apenas lo había saludado y le había dado mi nombre cuando me interrumpió con entusiasmo y empezó a hablar del empleo. Muchas gracias por estar aquí. Yo me llamo Victor Penny y me alegra mucho de que estés interesado en trabajar con nosotros en Aurora Ridge. Me gustaría concertar una breve reunión contigo, una visita introductoria si es que sigues interesado, dijo. Me emocionó mucho y respondí con entusiasmo. Sí, claro que sí, gracias, señor Penny, me encantaría. ¿Cuándo podríamos reunirnos?, pregunté. Bueno, la cosa es que te ocupo esta noche a las 9:30. Eso estaría bien si usted viene acá a acatar todas las reglas. Me detuve un momento sorprendido de que fuera una entrevista la misma noche que había solicitado la entrevista y muy tarde. Sin embargo, no lo dudé y acepté.
y el señor Penny parecía encantado con mi respuesta, casi como si le estuviera haciendo un favor. Genial, me alegraré de verte por aquí. Siempre me agrada trabajar con nuevas personas. Cuídate en el camino y nos vemos aquí. Colgó y yo también terminé la llamada. A pesar de lo extraño del acuerdo, me alegré de poder volver a cobrar. Salí a las 9 con algo de tiempo para llegar temprano, ya que Aurora Ridge estaba a solo 10 minutos en coche desde mi departamento. Me sorprendió no haber visto el lugar antes. Parecía estar apartado de la carretera principal que conduce al pueblo. Al llegar tuve que asegurarme de estar en el lugar correcto. Seguí conduciendo un poco más por un camino de tierra y prácticamente me adentré en el bosque. Al llegar a la puerta principal sentí un gran alivio. Una alta valla de hierro cruzaba el claro, y al leer el letrero junto a la puerta principal supe que estaba ahí, el cual decía: Bienvenidos al cementerio Aurora Ridge, donde la luz de las vidas descansan eternamente. La puerta estaba cerrada y cuando bajé del coche me desanimé al ver que también estaba todo cerrado. Supuse que tendría que esperar a que el jefe llegara para abrirme. Miré alrededor y vi que apenas habían lápidas, como si este lugar fuera nuevo, y apenas hubieran enterrado a nadie todavía. La luz del sol poniente proyectaba un resplandor anaranjado sobre el extenso y algo desolado cementerio. Me impresionó la hermosa vista del lugar, aunque no me inquietó su naturaleza mórbida. Debo admitir que el cielo oscurecido no ayudaba. Yo esperé un rato y al mirar mi teléfono vi que eran las 9:40. Empezaba a preocuparme que me hubieran engañado y que nadie apareciera. Mientras miraba nerviosamente a mi alrededor, la luz se atenuó aún más y el crepúsculo brilló en la distancia. Había algo extraño en ello que me hizo mirar 2 veces. Creía ver una luz extraña en el cielo. Parecía provenir de algún lugar del terreno, pero más adentro del cementerio. Lo curioso era que la luz no tenía ningún tono de crepúsculo que hubiera visto antes. Era de un verde como el que se ve en las auroras boreales. Resaltaba entre los demás colores, y cuanto más observaba el patrón cambiante del cielo, más artificial me parecía la luz verde. Permaneció allí mientras los demás colores se desvanecían en la oscuridad de la noche. Era como si tuviera una extraña fosforescencia. La extraña visión de las luces se interrumpió cuando oí acercarse un coche. Vi un gran coche fúnebre bajando por el sendero. Aparcó lentamente y escuché el rechinido del viejo vehículo que se detuvo bruscamente detrás del mío. Un hombre descendió de él. Era muy alto y vestía un traje negro azabache. Curiosamente también llevaba unas gafas de sol que desentonaban en la oscuridad de la noche. Se alisó la chaqueta y se palpó el traje. Luego se pasó la mano por su ralo cabello canoso. Él sonrió al verme y se acercó con un paso distintivo, casi teatral. Abrió la puerta y al abrirse con un ruido sordo se acercó para presentarse. «Oh, tú debes ser el chico interesado. Encantado de conocerte, yo soy Víctor Penny. Soy el propietario de este hermoso lugar de descanso eterno. Espero que hayas encontrado el lugar acogedor», dijo. «Ok, ¿de acuerdo?» Le estreché la mano y me apretó con una fuerza inquietante. Siguió sonriendo y temblando hasta que lo solté y respondí: «Ah, sí, gracias, señor». «Aunque yo pensé que no iba a venir», dije. El señor Penny pareció disculparse. «Oh, sí, llego un poco tarde, disculpa las molestias. Tuve que hacer una entrega de última hora y me retrasé, chico. Aunque debería darles más crédito a los vivos. Después de todo, los muertos pueden esperar». Se rió de sus propias palabras como si fuera una broma privada. Luego se puso muy serio y se encogió de hombros. «Bueno, entonces pasamos». Señaló la puerta y la abrió con una gran llave de latón. La puerta se abrió con un ruido sordo y el sonido, junto con la imagen infernal de la luz que se desvanecía, me hizo sentir como si estuviera entrando en un sueño. Me quité esa impresión y lo seguí.
El señor Penny había insistido en que camináramos, prometiendo que el lugar no estaba muy lejos. Sin embargo, a medida que avanzábamos, me sorprendió lo vacío que parecía el lugar. Había solo una docena de lápidas yaciendo dispersas por las hectáreas de terreno en todas las direcciones. Y como si leyera mi pensamiento, mi jefe habló mientras caminábamos. «Quizás notes la escasez de tumbas por aquí, hijo. Aunque nuestro negocio es nuevo, el terreno es muy antiguo. Tenemos más residentes de lo que parece, pero el paso del tiempo, una degradación y un incidente bastante angustioso han destruido muchas de las parcelas y piedras. Pero aún conservamos los terrenos. Dejamos los demás lugares de descanso sin marcar ni tocar», dijo. Yo creí volver a ver esa extraña luz verde a lo lejos antes de que el señor Penny señalara un pequeño edificio que pasábamos por delante. «Ese es el edificio del jardinero. El viejo Horus cuida los jardines durante el día. Puede que lo vea saliendo algunas noches, pero no suele quedarse después del anochecer». Asentí y subimos la suave colina hacia un edificio más grande a lo lejos. El resplandor verde había desaparecido, y empecé a preguntarme si realmente lo había visto. El señor Penny volvió a hablar y señaló el edificio. «Bueno, aquí estamos. Sígame, por favor. La estación está aquí y hablaremos más sobre el trabajo. El sitio que realmente importa está un poco más arriba en la colina. Hablaremos de eso y más, suponiendo que aceptes el puesto». Sonrió con torpeza y el comentario me confundió. Creí que estaba vigilando todo el cementerio. ¿Acaso había otra vista? La estación de seguridad se hizo más visible a medida que nos acercábamos, y vi que tenía un extraño mirador, casi como una torre que sobresalía del tejado, dándole la impresión de un faro con vistas a un vasto océano de bosque y tumbas para cadáveres. Nos acercamos a la puerta y él forcejeó con un gran manojo de llaves. Me miró con aire de disculpa mientras probaba varias sin éxito. Finalmente la puerta se abrió con bisagras oxidadas, y él me extendió la mano para invitarme a pasar. Entramos y vi que parecía una cabaña vacía, sin apenas muebles, aparte de una mesa, una silla y un pequeño baúl. La verdad es que no era lo que yo esperaba. Pensé que al menos habría un monitor y algunas cámaras de seguridad. Cerca de la esquina vi la única puerta y una escalera que debía de llevar a la peculiar torre de vigilancia. La puerta se cerró tras de nosotros y volví a centrar mi atención en el señor Penny. «Bueno, entonces, por favor siéntate», dijo. No se preocupe, señor, yo me quedaré de pie, ya que no veo muchas sillas». Él se rió entre dientes con desgana, y yo sonreí levemente para no decepcionar su intento de humor. «Aquí en Aurora Ridge valoramos el trabajo duro y la integridad, pero necesitamos saber que podemos confiar en que darás lo mejor de ti y no dejarás que el miedo te impida contribuir. Entonces, debo preguntarte, ¿le temes a los muertos y a sus lugares de descanso?» Esta pregunta me tomó por sorpresa, pero supuse que debía ser algún tipo de entrevista que estaba haciendo primero, así que respondí con sinceridad. «¿Sabe qué? La verdad no le temo a los muertos ni a los cementerios, señor. Le temo más a los vivos», dije. Él sonrió ante mi respuesta. «Oh, muy bien, hijo. ¿Tú crees en fantasmas o espíritus?», me preguntó, y yo respondí. No, una vez más, no», dije. Él asintió y continuó. «Bien, verás, muchos empleados han dejado este trabajo. No es para cardíacos. Sé que parece sencillo, simplemente vigilar los jardines de noche, pero solo y en la oscuridad es más aterrador». Hizo una pausa mientras me miraba fijamente y se ajustaba las gafas de sol, pero no se las quitaba. «Mientras la gente se olvida de sí misma, empieza a ver cosas raras. La mente se cansa, las historias empiezan a ser creíbles, e incluso los escépticos pueden empezar a creer cosas absurdas. Así que te aseguro que si sigues las reglas y no te dejas llevar por las cavilaciones locas, te irá bien», dijo.
Su sonrisa había vuelto y me preguntaba cuánta gente tenía este trabajo antes. Hablando del buen trabajo, pagamos muy bien por este puesto. El estrés mental que genera puede ser angustioso y nos gusta ofrecer a nuestro guardia nocturno algo parecido a un pago por riesgo. Por eso estamos dispuestos a ofrecer un salario de 3,000 a la semana. Casi me quedé boquiabierto al saber cuánto me pagaban en dólares. No tenía ni idea de qué tipo de trabajo de seguridad pagaba tanto, pero la oferta me dejó atónito. Bueno, veo que ya tengo tu atención. Entonces, lo tomaré como un sí, dijo. Yo ya sentía con entusiasmo antes de que siquiera entrara en más detalles. Sí, acepto, señor. Sonrió y yo le tiendo la mano. Lo estrechó conmigo sin siquiera pensar en preguntar por qué el sueldo era tan alto y por qué lo había llamado prestamista. Bueno, entonces, por favor, si me sigues, tenemos un lugar especial que visitar y necesito que me escuches atentamente. Las reglas son fundamentales para tu éxito y supervivencia. Yo asentí con la cabeza y abrí una aplicación de notas en mi teléfono. El señor Penny me guió por un pequeño sendero iluminado solo por el tenue luz de una pequeña hilera de farolas solares. Subimos la colina y el sendero se adentraba en lo que parecía ser un matorral. El señor Penny siguió caminando tranquilamente y me hizo un gesto para que lo siguiera. La pequeña vegetación se apartó con facilidad y un glen algo oculto descansaba más allá. El lugar era de una belleza cautivadora. Las flores crecían alrededor de la suave hierba verde y las luciérnagas danzaban alrededor de un arbolito cerca del centro del glen. El bonito ambiente distraía de los demás elementos clave de este pequeño claro. Cerca del centro del glen habían 4 lápidas espaciadas uniformemente. Eran bastante grandes, pero no imponentes, y cada una tenía una pequeña cuerda colgando sobre ellas, conectada a campanillas. Sí, me pareció extraño, ya que las campanillas funerarias no se usaban desde que la medicina moderna había descubierto hace tiempo una forma de verificar si alguien estaba realmente sin vida. Más allá de las 4 tumbas, había un mausoleo pequeño, pero con detalles intrincados. La vista de todo el paisaje era impactante. Di otro paso hacia el surrealista lugar de descanso, y de repente el señor Penny me agarró del hombro, reteniéndome un momento. Me miraba como si evaluara mi reacción. Es hermoso, ¿verdad? Un oasis de calma, lejos del ajetreo de la vida. Entonces, tu primera y más importante regla es mantener este lugar seguro. Sé que tienes en mente muchas preguntas, pero voy a explicar las expectativas más importantes en cuanto a seguridad aquí en Aurora Ridge. El incumplimiento tendrá muchas graves consecuencias. Ok, asentí con la cabeza ante un cambio repentino de tono. Muy bien, te recordaré cuál es el compromiso. De hecho, tu predecesor tuvo que ser despedido por no seguir las reglas. Así que si deseas quedarte, escucha atentamente, dijo, y parecía serio. Yo asentí con la cabeza y escuché las reglas. Tu horario de trabajo será desde las 10 a las 6. No puedes salir hasta las 6 de la mañana a menos que se te autorice expresamente. Puedes tomar descansos dentro de lo razonable, pero no puedes salir del recinto durante los mismos. Tú debes permanecer siempre en tu puesto. La siguiente regla es que debes traer tus almuerzos. No se permite el servicio a domicilio. Se te permite ir al baño, pero el tiempo debe controlarse estrictamente. Los sistemas de sonido deben verificarse constantemente, incluso durante las pausas para ir al baño, para garantizar una respuesta rápida en caso de que ocurra algo, y no debe perturbarse el orden público. Tú no debes pasar ni perturbar esta fila. Especialmente no acercarte a las tumbas. Miré hacia donde señalaba, y era la pequeña línea blanca que parecía extenderse a izquierda y a derecha. Mi pie casi la cruzó y me di cuenta de que por eso el señor Penny me había detenido.
Al principio parecía dibujado como un campo de fútbol, pero al mirar más de cerca noté que parecía hecho de sal. El señor Penny esperó a que lo mirara y continuó. No se permite el acceso a intrusos por la noche. Todos los intrusos deben ser detenidos y sancionados. Hay un canal en la radio al que debes llamar si detectas intrusos. Es el canal 6. Tu trabajo es la observación. Otro personal de seguridad los detendrá antes de que las fuerzas del orden los retiren, dijo. Ok, entendido. Asentí de nuevo y él continuó. A veces, las influencias externas pueden alterar las líneas de demarcación. Si esto ocurre, por favor, vuelva a aplicar la cantidad necesaria de nuestra sal de seguridad para asegurar que el anillo permanezca intacto en todo momento. Esta última regla es fundamental y debe ser cumplida. ¿Estás prestándome atención?, preguntó bruscamente. Yo asentí y confirmé. Ahora, si suenan las campanas del cementerio, aunque sea solo una, debes presionar el botón SOS de tu radio para avisarme. Luego debes evacuar de inmediato. Tendrás exactamente 3 minutos para subir la colina hasta el mausoleo fuera del anillo. Entonces debes usar esta llave y entrar al mausoleo. Cierra las puertas y espera hasta la mañana, no antes de las 6 de la mañana, ¿me entiendes? Esa era la petición más extraña hasta ahora. No tenía ni idea de por qué sonaban las campanas a menos que alguien estuviera enterrado vivo. Yo no pude evitar preguntar por eso. Señor, pero ¿por qué sonarían? Y luego él me interrumpió. Bueno, casi nunca lo hacen, pero aquí pueden pasar cosas muy raras. Aunque pienses que es solo el viento, más vale prevenir que lamentar. Ahora, ve al mausoleo, cierra con llave y quédate ahí. Cualquier interacción con las campanas después de que suenen, incluso esperar a ver qué pasa después de los primeros 3 minutos, será un problema. No te pasará nada si sigues las reglas, ¿me entiendes?, me preguntó. Yo estaba preocupado y muy escéptico, pero lo que más ansiaba era volver a cobrar. Pensé que seguiría cualquier regla supersticiosa que me dieran si eso significaba no estar en la ruina. Yo asentí con la cabeza. Ok, está bien. Mi jefe sonrió radiante ante mi respuesta. Excelente, bueno. Si ya está todo arreglado, te mostraré la torre. Tenemos la torre de vigilancia allí para vigilar el lugar con seguridad, manteniendo una distancia prudencial. Hay binoculares de visión nocturna, un micrófono direccional y una radio, además de baterías de repuesto para todo lo que está en el edificio de seguridad. La estación también tiene un baño pequeño, donde también hemos guardado sal extra por si necesitas volver a aplicarla. Así que cuídate, sé muy observador, sigue las reglas y te irá genial. Pero recuerda sobre todo estar atento a las campanillas. Sigue las reglas extrañas y te irá bien, sobrevivirás. Luego me acompañó de vuelta al edificio y entré. Yo vi el pequeño baúl donde mencionó que estaban todos los dispositivos. Cuando me giré y vi que el señor Penny no entraba, dio media vuelta y sonrió. Oh, lo lamento, olvidé mencionarlo. Necesito que empieces esta noche, espero que no te importe, hijo. Eso me sorprendió, pero sentí que no podía negarme sin arriesgar la oportunidad, así que yo acepté a regañadientes. Ah, genial. Sí, claro que sí, ¿por qué no? Bueno, yo sabía que tenía razón contigo. Cuídate y estate atento. Que tengas buenas noches, hijo. Cerró la puerta y sin más, yo me quedé solo en mi nuevo trabajo, vigilando una pequeña tumba por un sueldo absurdo y siguiendo unas reglas estrafalarias. Volví a mirar brevemente a mi alrededor y me di cuenta de que probablemente debería subir a la pequeña torre y echar un vistazo desde mi posición privilegiada. Parecía que iba a pasar la mayor parte de las noches ahí arriba. Abrí el baúl cerca de la escalera y saqué unos binoculares de visión nocturna sorprendentemente buenos y costosos. Lo encendí y la batería estaba completamente cargada. También había un pequeño micrófono direccional conectado a unos auriculares inalámbricos. También agarré la radio portátil y la encendí.
Luego guardé las cosas y subí por las escaleras hasta la solitaria torre. Ahí había una pequeña escotilla que separaba el mirador del interior de la torre. La empujé con tanta fuerza que casi perdí el equilibrio y me quedé dormido. Era muy pesada, pero crujió al abrirse sobre las bisagras oxidadas y sentía el aire nocturno en la cara al salir al mirador. Subí el resto del camino y luego bajé la trampilla para tener al menos suelo. Vi una silla plegable cercana y agradecí no tener que estar ahí de pie durante horas. Aunque me arrepentí de no haber traído algo para pasar el rato, no esperaba trabajar hasta tarde esta noche, pero me consolé sabiendo que me esperaba un día de pago muy bueno. Unas horas aburridas vigilando tumbas no serían nada. Yo tomé la silla más pequeña, la desplegué y la coloqué de cara a la colina que tenía que vigilar. Al sentarme vi que tenía una buena vista del terreno circundante. Todo estaba en la posición correcta para ver directamente el pequeño valle que albergaba mi cargo. La luna brillaba con tanta fuerza que no tuve que depender de la visión nocturna de los binoculares. Estaba pendiente de la gente y de si había algún disturbio en la fila o en las campanillas. Tras admirar un rato la vista inalterada, encendí la visión nocturna y se abrió el mundo en escala de grises. Recorrí el pequeño cementerio en la colina y vi todo con mayor detalle. Al mirar más de cerca noté algo extraño. Ninguna de las 4 lápidas especiales tenía nombres ni marcas de ningún tipo. Todo estaban en blanco. Y a pesar de la hermosa vista y quizás costosa exclusividad de esa pintoresca zona, no se registró a ninguno de sus ocupantes. Me pareció extraño, pero una vez más no dudé de mi fortuna al custodiarlas. Después de 1 hora y media, mis ojos empezaron a cansarse de mirar constantemente el sitio. El anillo perimetral estaba intacto y nada se movía. Apenas una brisa que perturbaba el silencio absoluto. Utilicé el micrófono direccional y lo apunté hacia el sitio para confirmar. Como esperaba, al principio no había nada, y luego creí oír un leve crujido. Era muy raro. Era como una rama de árbol rozando una ventana. El sonido en sí era extraño, pero no demasiado preocupante. Después de un rato empecé a oír otro sonido. Era un rasguño y golpeteo persistente. Continuó durante media hora y estaba a punto de ir a investigar, pero de repente se detuvo. Justo cuando estaba a punto de volver a bajar, conseguí aguantar el resto de la noche sin más problemas. Casi toda la primera semana transcurrió sin incidentes, pero el viernes sí que ocurrió algo. Tenía mi rutina preparada y había traído bocadillos, entretenimiento y otras cosas para pasar el rato mientras mantenía concentración en mi objetivo. No pude escuchar nada porque tenía que estar atento a las campanas del micrófono, pero pude aprovechar los pocos minutos para leer un libro y ver algunos videos que había descargado en mi teléfono. Yo tuve que descargarlos porque la única señal que tenía en lo alto del mirador se interrumpía constantemente, así que no podía transmitirlos. Aguanté casi toda la noche y estaba tan absorto en el libro que leía que casi no escuché los sonidos del micrófono. Tardé un segundo en darme cuenta de que escuchaba voces. Levanté el micrófono para poder seguir oyendo y agarré los binoculares. Miré las tumbas y al principio no vi nada, pero luego vi un crujido en el follaje cerca del mausoleo y aparecieron 3 figuras. Yo tenía que hacer algo. Se dirigían al lugar y escuché las voces con más claridad al enfocarlas con el micrófono. ¿Cómo llegamos tan lejos, Aarón? ¿Y de qué luz hablabas? Está demasiado oscuro como para ver algo aquí afuera. La primera voz habló. Era la voz de una mujer. Otra respondió secamente a la pregunta. Oh, ya sé lo que viste. Había una luz verde extraña. Venía de aquí. No parecía natural, dijo. Oigan, chicos, no deberíamos estar en este lugar. Hay algo raro aquí.
Otra voz habló dócil y preocupada. Tenía razón en una cosa. No deberían estar allí. Yo tenía que pensar en qué hacer. Recordé las instrucciones y encendí la radio en el canal 6. Hola, ¿qué tal? Soy Ben. Hablo desde la torre. Hay 3 intrusos cerca del lugar. Voy a ir a bajar a investigar. Dije, pero no obtuve respuesta, así que yo seguí adelante. Tomé mi linterna y bajé corriendo las escaleras. Abrí la trampilla y bajé la escalera. Bajé a tiempo, abrí la puerta de golpe y eché a correr por el sendero hacia las tumbas. Llegué al Glen y lo atravesé justo a tiempo para ver a los 3 desconocidos cruzar la línea. Todos parecían bastante jóvenes. Eran 2 chicas y un chico, probablemente adolescentes. Y yo grité, ¡alto! Esta es propiedad privada, chicos. 2 de ellos levantaron las manos, aunque solo sostenía una linterna. El tercero me miró con una mezcla de confusión y desafío. ¿Qué es este lugar?, preguntó la chica como si estuviera soñando. Los otros 2 parecían asustados y confundidos. Volví a hablar un poco más bajo. Esto es propiedad privada, chicos. Es un cementerio. ¿Ya están satisfechos? Ahora lárguense. No deberían estar aquí. Intenté sonar autoritario, pero sin ser demasiado hostil. Sus 2 amigos se encogieron, claramente sin querer meterse en problemas, pero ella dio un paso al frente y me hizo una pregunta sorprendente. Vine aquí porque vi la luz. ¿Usted también la vio? Había algo ahí adentro y me llamó, dijo. Yo levanté mi linterna y la alumbré. Su expresión parecía extrañamente distante, como si hablara desde otro lugar y sin emoción. La mención de la luz fue muy extraña. Recordé la luz verde que vi el primer día. Quizás este grupo también la había visto, y me sentí culpable por detenerlos, pero sabía que tenía que lograr que se marcharan. Me acerqué a ellos lentamente. Bajé las manos e intenté que me escucharan. Oigan, no sé qué luz creen que los trajo por aquí, pero deberían volver a casa. Ya es tarde y parecen estudiantes de preparatoria. Ay, carajo, ¿cómo deben estar preocupados sus padres? ¿Ustedes viven cerca? El chico del medio, Aarón, como lo llamaban sus amigos, respondió de forma extraña. La verdad es que no lo sé, amigo, no me acuerdo, dijo, y de repente parecía asustado. Los otros 2 lo observaron y luego se miraron entre sí. Yo los ilumino de nuevo y vi que tenían los ojos vidriosos. Pensé que podrían haber tomado psicodélicos o algo así, ya que no parecían estar del todo presentes. Pero al mirar más de cerca vi una luz verde inquietante reflejándose en sus ojos. El efecto era escalofriante y decidí sacarlos de allí. Espero que tengan un número al que pueda llamar para que sus padres vengan por ustedes. Yo les expliqué el plan y todos estaban en silencio, así que accedieron. Bueno, creo que nos iremos. Fue un error venir hasta acá. Algo anda muy mal en este lugar y no me agrada, dijo uno de ellos como si despertara de un sueño. La chica asintió y de repente parecía más lúcida que cuando llegaron. Yo me sentí aliviado y comencé a acompañarlos a la salida. Pero antes de poder mostrarles el camino de regreso, yo me sobresalté al escuchar una voz que exigía al grupo que se detuviera. Eran 2 hombres corpulentos con equipo de seguridad antidisturbios. No sabía por qué estaban ahí, pero entonces recordé la llamada por radio. Yo intenté explicarles la situación, pero los hombres me pasaron encima y agarraron bruscamente a los adolescentes. Yo intenté protestar, pero uno de ellos me derribó durante la persecución y caí con fuerza. Aarón intentó escapar incluso cuando sus amigos estaban siendo agarrados, pero al llegar a la copa de los árboles, una tercera figura lo sujetó. Era mi jefe. Los adolescentes forcejearon y no me gustó la fuerza que los demás usaban para detenerlos. Antes de que pudiera expresar mi preocupación, el señor Penny habló. Muy bien, buen trabajo. Parece que llegamos antes de que pudieran causar más daños que alterar la sal. Los escoltaremos fuera de las instalaciones, dijo. Ok, gracias, señor. Quizás pueda ayudar. Ellos no parece que hayan venido a causar problemas.
quizás podamos dejarlos ir sin involucrar a la policía, dije. Pero el jefe se rió entre dientes y luego respondió: «Oh, qué suerte tienen, pero no. Los dejaremos ir después de que vuelvan a salinizar el círculo. Luego los devolveremos a su lugar. Después de eso, repararán los daños y serán libres de irse por las últimas horas. Yo me encargaré aquí», dijo. No me gustaba la situación. Miré a los adolescentes que no gritaban ni protestaban. Simplemente parecían estar mirando las tumbas como un trance. Creí ver la extraña luz emergiendo del suelo por una fracción de segundo antes de que desapareciera. Y entonces vi a los dos hombres con equipo antidisturbios sosteniendo grandes bolsas de sal. Parecía que uno de ellos estaba moviendo herramientas y creí ver una pala en sus manos. Se me aceleró el corazón y me estaba poniendo nervioso por lo que estaba ocurriendo. Pero justo cuando estaba a punto de discutir sobre irme a casa, mi jefe se levantó y se acercó a mí. Me puso un brazo sobre el hombro y me giró para que lo mirara directamente. Vi que sostenía sus gafas de sol en la mano y me di cuenta de que era la primera vez que las veía quitárselas. «Chico, no te esfuerces demasiado. Lárgate a casa ahora». Recuerdo haberlo visto. Después de eso, yo no recuerdo qué vi. De repente, ya eran las 6:15 de la mañana. Estaba dormido en mi coche estacionado justo delante de mi estacionamiento. No recordé cómo había vuelto. De alguna manera yo me fui, conduje a casa y me quedé dormido en el coche durante esas 2 últimas horas. Pero algo andaba muy mal. No tenía forma de explicar qué era. Quería hablar con mi jefe sobre la extraña experiencia, pero estuvo ausente casi toda la semana siguiente. Me puse más nervioso por lo sucedido, pero seguí volviendo. No me agradaba, pero sentía que no tenía otra opción. Ese fin de semana tuve otra experiencia extraña. Alguien tocó a la puerta de mi departamento el sábado por la noche. Cuando abrí, vi a un hombre calvo y corpulento parado allí. Me miró fijamente un momento antes de hacer algo y luego sacó una pequeña carpeta manila y me la entregó. Yo estaba confundido, pero al verla vi que contenía $3,000 en efectivo. El hombre corpulento habló en voz apagada y monótona. «Aurora Rich, agradece por tu trabajo, que tengas una buena noche». El hombre metió la mano en su abrigo y sacó unas gafas de sol que se parecían mucho a las de mi jefe. Y justo cuando estaba a punto de ponérselas, juro que vi un destello verde que no parecía ser natural. Él se dio la vuelta y se alejó, y me preocupó que mis cheques de pago se entregaran de esta manera. Lo único positivo fue la falta de un proceso de nómina normal, lo que significaba que recibí más de lo esperado debido a la falta de retención de impuestos. Cuando regresé el lunes por la noche me encontré con una visita. No era el señor Penny, pero era un hombre de aspecto anciano que vestía un uniforme sucio de jardinero. Me miró de arriba abajo y se burló al entrar. Yo lo saludé con la mano y supe que debía ser Horus. Llevaba una bolsa grande de sal en la mano y vi varias más en un rincón. Finalmente me habló. «Oh, tú debes ser el sustituto de Charlie. No he visto a ese tonto por aquí, pero me debe un paquete de cigarrillos. Y aunque sé que estás aquí, eso significa que el viejo Charlie debió haberse equivocado. En fin, hace mucho viento esta noche. Traje sal extra, la vas a ocupar. No dejes que se rompa el cable. No quiero esa luz cerca del jardín en ningún otro lugar donde pueda entrar. Así que no lo olvides, es tu trabajo». Pasó junto a mí y me lanzó una última mirada de odio antes de irse, dando un portazo. Estaba impactado y confundido. O sea, ¿qué le había pasado a Charlie? Entonces pensé en el hombre corpulento y audaz que había visto antes y que me había entregado el pago. Se parecía mucho a este llamado Charlie, pero ¿por qué no lo habían despedido? En cualquier caso no importaba, yo tenía que ir a trabajar. Subí por la escalera hasta el mirador y tras los primeros 30 minutos el viento arreció con tanta fuerza que las líneas de sal empezaron a volar, dejando varias secciones desoladas. Casi escupía el café y supe que tenía que bajar rápido.
Bajé corriendo y agarré una de las bolsas de sal que Horus había dejado. Era pesada y me hubiera gustado tener alguna forma de mover varias bolsas, pero no había carretilla o algún camioncito para hacerlo. Así que subí la bolsa cuesta arriba y la abrí, moviéndome hacia donde había visto la sección rota del anillo y empecé a verter. En cuanto terminé vi que también habían más secciones que necesitaban recuperación. Yo hice varios viajes más y me cansé rápidamente. Sabía que tenía que hacerlo, pero seguía sin entender por qué era tan importante tener el anillo siempre en la mano. Logré tapar todos los agujeros más grandes de la línea y me sentí como si hubiera recorrido el perímetro una docena de veces para comprobarlo. Hubo un último segmento con una rotura visible, pero me caí resoplando. Tuve que detenerme para recuperar el aliento. Una vez que lo hice, podría ir a buscar otra bolsa y lo arreglaría. Mientras estaba sentado ahí contemplando la escena silenciosa, me estremecí al recordar la noche en que los adolescentes entraron a robar. Esperaba que mi jefe los hubiera dejado ir como dijo que lo haría. No me gustó cómo miraban la extraña luz ni cómo había perdido las últimas 2 horas de mi noche cuando intenté preguntarle al respecto. Yo observé y al recuperar el aliento vi algo inexplicable. Una corona de esa luz verde emergía del suelo cerca del borde donde estaba la ruptura de la línea. Vi una pequeña zarigüeya caminar hacia la luz. Se movía en línea recta y no parecía molestarle que la estuviera observando. Entonces vi la luz. Parecía extenderse más allá del círculo y alcanzar al pequeño animal. El destello verde que se reflejaba en sus ojos era terrible. Así que me levanté y corrí colina abajo para tomar otra bolsa y completar el círculo. Cuando regresé, el animal ya no estaba. No estaba seguro, pero me pareció ver arañazos en el suelo cerca del anillo, como si alguien hubiera intentado escapar allí. Terminé el anillo y afortunadamente el viento había amainado. Mientras intentaba comprender qué rayos acababa de suceder, oí algo que me heló el corazón. Oí el sonido de una campana. Yo miré hacia abajo con horror mientras una de las campanas de la lápida sonaba lentamente. Y no era viento, no era ninguna fuerza externa. La campana sonaba y tenía que actuar rápido. Presioné el botón de SOS en la radio como me habían indicado y miré hacia el mausoleo de piedra cercano. Una parte morbosa de mí quería esperar a ver qué sucedía. Tenía que ser algún truco, ¿no? No podía sonar sola. O peor aún, no podía ser alguien enterrado vivo. No tenía tiempo para estas preguntas, así que recordé la advertencia de mi jefe y fui al mausoleo. Yo busqué la llave plateada y la abrí. Fui tan rápido que me sobraron casi 2 minutos de los 3 que me dijeron. Eché un último vistazo afuera y confirmé que la campanilla seguía sonando antes de cerrar la pesada puerta y volver a bloquearla, aislándome de lo que sucediera ahí afuera. Esperaba algo a los 3 minutos, pero no escuché nada. No había ventana, así que no podía ver nada, pero juro que vi esa luz verde brillando suavemente cerca de las tumbas y asomándose por debajo de la pesada puerta. Me di cuenta de que todavía tenía puestos los auriculares con micrófono adicional. Había apoyado el micrófono en la silla, apuntando hacia las tumbas mientras removía la sal. Al ponerme los auriculares, oí una estática extraña. No estaba seguro de qué podía estar causando esos sonidos, pero después de esperar casi 1 hora, escuché algo más. Era un sonido constante de raspado y excavación, seguido de un fuerte golpe, como si alguien golpeara madera con metal. Yo contuve la respiración, y tras un largo rato creí escuchar una voz. «No, todavía no. Este necesita más tiempo, no está listo. Solo un poco más. Vuelve a colocarlos». Y entonces escuché el ruido de la madera de nuevo, seguido de más excavaciones. Después de un rato todos los sonidos habían silenciado. Me quedé frío, y solo en esa tumba oscura aterrorizado, pero al final ajeno a lo que acababa de ocurrir afuera. Consideré volver a preguntarle a mi jefe sobre las campanadas, pero no sabía si podía confiar en su respuesta.
Fuera lo que fuese lo que estaba pasando aquí, se volvía cada vez más preocupante. Pasé casi otra semana allí con la tensa expectativa de que algo horrible sucediera. Yo me estaba poniendo nervioso, y a pesar del gran sueldo no estaba seguro de si era prudente seguir asistiendo. El jueves de la tercera semana la realidad de la situación se hizo evidente, y vi lo que ya no podría olvidar. Era una noche fría y temía que el viento volviera a arrancar la sal del anillo o peor aún, oyera las campanadas repicar en el frío aire nocturno. Yo no quería volver a acercarme a esas tumbas en el mausoleo, ni ver ese destello de luz verde que proyectaban cuando las mirabas con la mirada fija. Yo estaba nervioso al llegar, y al ver que empezaba a llover mi ánimo no mejoró. Subí la escalera hasta mi mirador y me costó oír algo con el diluvio. Miré a mi alrededor con mis binoculares y vi la horrible aurora de luz emergiendo y reflejando el agua en el aire como un inquietante arcoíris monoled. Quise apartar la mirada, pero la vista era cautivadora. Yo me sentía arrastrado hacia el espectáculo morboso y di un paso involuntariamente hacia adelante. Logré detenerme antes de caer por el precipicio. Algo cayó del techo y se estrelló contra el suelo. Me di cuenta de que se me había caído el micrófono direccional. Yo maldije mi mala suerte, pero agradecí que hubiera sido él y no yo quien se cayera. Miré hacia la tumba y vi algo sorprendente. A pesar del viento que se movió la sal el otro día, el agua de la lluvia no parecía estar disolviendo el círculo como esperaba. Estaba a punto de bajar corriendo y volver a ponérmelo cuando supe que llovía, pero de alguna manera se había quedado ahí intacto. Intenté distraerme leyendo un rato, pero me preocupaba la falta de micrófono. Había bajado al baúl a buscar otro, pero estaba vacío. Debía haber solo uno. Intenté usar la radio para pedir ayuda y conseguir otro, pero solo escuché estática. Y como no escuchaba nada, intenté estar muy atento con los binoculares y miraba a mi alrededor con frecuencia. Unas horas después me estaba cansando, pero me alegré de que la terrible noche casi hubiera terminado. Todo el café que tomé esa noche me obligó a ir al baño. Al volver a subir por la escalera miré de nuevo, esperando no ver nada más que lluvia cayendo al suelo, pero en cambio vi movimiento. Para mi horror volví a mirar y vi el suave movimiento. Eran 3 o 4 campanadas sonando una al lado de la otra. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaban sonando. Yo entré en pánico. Presioné el botón de SOS en la radio y medio subí. Medio me deslicé por la escalera cayendo de golpe al fondo. Corrí colina arriba y en cuanto entré vi esa luz infernal bañando las lápidas. El resplandor verde parecía latir el ritmo de un enloquecedor tañido de las campanas. Corrí al mausoleo mientras la tormenta arreciaba. Busqué a tientas las llaves, pero sentí una extraña interferencia que, al instante siguiente, me hizo retroceder involuntariamente y arrojar las llaves. Y justo después de abrir la puerta del mausoleo, me alegré de haber saltado hacia atrás, ya que en el siguiente instante un rayo dentado de un relámpago verde incandescente golpeó las llaves cerca del mausoleo y golpeó con una fuerza tan tremenda que una grieta partió una sección del frente del edificio. Yo miré hacia arriba en un instante horrible y vi que la tormenta había adquirido una cualidad sobrenatural que me mareó. Me levanté y me sumergí en el mausoleo, cerrando la pesada puerta tras de mí. Mientras intentaba recuperar el aliento después de los demenciales acontecimientos, sentí un escalofrío y me di cuenta de que algo andaba mal. La estructura estaba dañada y podía ver a través de la fachada fracturada del muro. Ahora podía verlo todo, y lo que vi fue un gran grupo de sombras encapuchadas reunidas alrededor de las lápidas. Una llevaba las distintivas gafas de sol de mi jefe. Otras llevaban palas y cavaban junto a las lápidas. A medida que avanzaban, desenterraban montones de tierra y los apartaban. Yo oí 3 palas golpeando madera al mismo tiempo. Miré hacia abajo aturdido y horrorizado, cuando un rayo verde cayó sobre el suelo, cerca de donde habían excavado 3 de las 4 tumbas.
Se agacharon al mismo tiempo y sacaron los ataúdes. Yo no pude ver quién ni qué había ahí, pero algo en la forma en que estaban de pie a su alrededor me resultó inquietante. Oí un zumbido en los oídos y una voz fuerte habló. Fue terrible e imponente, y me sorprendí al ver que era mi jefe, quien parecía hablar con voz que no se parecía en nada a la suya. «¡Tráiganlos!», dijo. Dos de los encapuchados trajeron un cuerpo inerte hacia él y yo casi grité al ver el cuerpo y reconocer a una de las chicas. Era una de ellas que había entrado con sus amigos para ver la luz, pero no respondía. El señor Penny se agachó y le tocó la cabeza. Entonces las dos figuras encapuchadas la acercaron y él se quitó las gafas. Yo reprimí un grito de horror al ver los hoyos vacíos que se escondían debajo. Parecía que debería estar ciego, ya que no tenía ojos. Sin embargo, extendió la mano para tocar el rostro de la joven y una terrible luz verde llenó sus ojos hundidos y pareció correr por sus manos, fluyendo como un río terrible hacia el cuerpo inerte de la niña. Y entonces la luz verde del Eldritch brilló chispeando y se oyó un sordo estruendo, seguido de una bocanada de aire. Estaba viva, pero al abrir los ojos vi los mismos ojos verdes brillando con un fuego inhumano. Estaban a punto de repetir el ritual cuando escuché los murmullos, y una de las figuras encapuchadas le preguntó al jefe sobre la cuarta tumba. Él levantó un dedo y luego señaló hacia mí. Y lo único que pude escuchar fue «pronto». Me acurruqué incapaz de seguir observando la escena. El sonido de una campana empezó a hacerme latir la cabeza con fuerza y me costaba respirar. Al instante siguiente perdí el conocimiento. Al despertar ya era por la mañana. Eché un vistazo ahí afuera y vi que las tumbas estaban igual que antes, imperturbables. Incluso la tierra parecía intacta. Empecé a preguntarme si todo había sido una terrible pesadilla. Me acerqué poco a poco, casi cruzando la línea de sal, y no vi rastro alguno, ni huellas, ni tierra removida. Incluso la tierra parecía sana e intacta. Yo me froté los ojos con incredulidad. Me di la vuelta lentamente y me reí. Conduje a casa aturdido, consciente, pero desconcertado. Al volver intenté procesar lo que vi anoche. Decidí investigar a mi jefe para ver si podía averiguar algo sobre qué clase de negocio dirigía. Cuando empecé a investigar me horroricé con la revelación. Mi jefe, Victor Penny, el dueño original del cementerio Aurora Ridge, había fallecido hace 85 años. No se conocían descendientes ni ninguna familia. Yo recordé en los ojos hundidos de aquella noche las llamas verdes de su cráneo. Y entonces vi en las noticias que habían reportado la desaparición de 3 adolescentes, y cuando vi sus caras y escuché sus nombres, me entristeció. Eran los adolescentes de esa noche. Todos ellos habían estado frente a mí hace poco más de una semana. Me sentí mal al pensar en las tumbas de 3 de ellos, 3 personas capturadas y 3 campanas sonando. Luego vi a uno de ellos gritando de vuelta a la vida en manos de mi jefe. Me quedé en casa reflexivo esa noche. No pude dormir y la tensión nerviosa me volvió paranoico. Yo empecé a escribir y alguien llamó a mi puerta. Era casi medianoche y agarré un cuchillo de cocina de camino a revisar la puerta principal. Miré por la mirilla y casi me quedé sin aliento al ver la cara de esa mujer. Estaba ahí, fuera de mi puerta, sonriendo. Era la adolescente. Casi abrí la puerta, pero al hacerlo ella me dijo: «Hola, Pen, recuerda llamar si te sientes mal en el futuro. No olvides que mañana es día de pago. Tenemos algo para ti en el cementerio, así que vuelve por favor. No tardarás mucho en llegar y por fin encontrarás tu lugar y descanso. Piensa en la luz y en la campana. La última puede ser para ti. La experiencia es sumamente impresionante. Ahora, tómate la noche y solo piénsalo», dijo. Mi jefe tenía razón. Ahora yo puedo ver cosas que antes no podía ver. En algún momento ella se fue y yo me quedé solo otra vez. Eso fue anoche. Yo no he salido de casa desde entonces.
ya que siguen apareciendo, llamándome de vuelta a ese lugar donde las almas han regresado para bañarse en esa luz monstruosa que reclama a los vivos y a los muertos. A lo lejos, juro que puedo escuchar la cuarta campana sonando, llamándome a las profundidades de la tierra para descubrir los secretos del reino de la piedra oscura y la muerte. El sonido ahora se hace más fuerte, pero intentaré ignorarlo esta noche. Necesito terminar este relato y necesito advertir a otros que se alejen de ese reino de muerte y renacimiento. La luz está en mi departamento ahora. Yo lo sé y el timbre me deja paralizado. Me llama y no sé si podré esconderme para siempre. Necesito descansar ahora y rezarle a Dios para que siga aquí cuando despierte. Ahora yo puedo ver una estrella negra 420. Cambio y fuera. Pero antes de continuar, déjame invitarte a mi nuevo canal, Mercury Dark 10, donde encontrarás diverso contenido como relatos, creepypastas, documentales y más. Además que ahí estaré subiendo la continuación de Server. Es como Uber, pero paranormal con nuevos capítulos. Apóyame suscribiéndote y viendo los videos, ya que YouTube no me está apoyando como debería y está cada día peor. Link en la descripción del video y comentarios. Gracias. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content.